Con Marilia, muy buenos días Marilia, Pato del Corro, intentamos saludarte acá con Lía Pesaresi, ¿nos escuchás? Ahora sí, Ahora sí, Ahora bueno, ¿me muchas, escuchan? sí. muchas gracias por la Ah, comunicación, bueno. muchas gracias por atendernos, qué bueno que pudimos solucionar. Bueno, acá con Lía estábamos charlando un poco más del contexto de los ataques que vienen sufriendo las y los trabajadores del metro de Brasil. Si vos nos podés contar un poco mejor qué desató el plan de lucha que votaron ustedes, entendemos en una asamblea muy masiva, y cómo sigue. Sí, sí. La semana pasada hubo una asamblea virtual, ¿no? Donde más de 2.500 trabajadores del metro eh, votaron en esta asamblea y, y ahí más de 90% a favor de la huelga, ¿no? Nosotros acá en el metro, así como creo que todos los trabajadores de los transportes, ¿no? Estamos ahí al frente del trabajo en esta pandemia y muy vulnerables, ¿no? E incluso el transporte es considerado el segundo lugar en nivel, ¿no? De tasas de contagio, riesgo, ¿no? De contagios. Y nosotros tenemos casi 300 trabajadores que están alejados del trabajo por contaminación y un trabajador que murió y estaba trabajando cuando fue contaminado. Bueno, y además de eso, nosotros no tenemos desde el principio de la pandemia, no tenemos todos EPIs adecuados, ¿no? Incluso ahora, donde estamos en Brasil con la crisis muy, muy grande de la salud y el metro llamó a volver a trabajar los que estaban alejados, los mayores de 60 años. Así que terrible que en un momento de mayor riesgo que se llame a volver a trabajar estos trabajadores que estaban alejados, que son del grupo de riesgo, ¿no? De riesgo, claro. Eh, Claro, sí, muy absurdo. Es una situación muy crítica. Eh, Y vos nos Además, sacaron, estabas contando que se hicieron asambleas masivas, entiendo que son virtuales, y que votaron responder a estos ataques y también empezaron a hablar de paro, de huelga, ¿no? sí, nosotros votamos la huelga para el día de hoy, en la semana pasada. Ayer tuvimos una asamblea virtual con algunos trabajadores presenciales también, que lamentablemente votó para que no haya la huelga al final, el resultado de la asamblea, pero fue una respuesta muy masiva. Los trabajadores tienen una disposición de lucha muy grande, porque nosotros en el medio de la pandemia, el metro quiere sacar 18 puntos de nuestro acuerdo colectivo y flexibilizar otros 11 puntos, o sea, sacar derechos como el plano de salud, como riesgo de vida que nosotros recibimos, los trabajadores reciben, y además están demitiendo a los trabajadores tercerizados de la limpieza, justo los del grupo de riesgo están siendo dimitidos, los tercerizados, los trabajadores vigilantes que hace 3 meses no reciben el salario, están con el sueldo retrasado, y entonces en una situación de que nuestras vidas no valen nada, porque nosotros estamos nos arriesgando, poniendo en riesgo los trabajadores tercerizados precarios y no tenemos una respuesta siquiera a nuestros salarios. Incluso el sueldo de este mes, el metro de nosotros los expeditivos ya implantó todos los ataques, ya sacó, ya tuvimos descuentos en algunos casos como un tercio del sueldo fue cortado en el sueldo ya en este mes. Así que la huelga y la lucha, el plan de lucha que nosotros votamos es en contra de estos ataques, ¿no?
¿Y qué están Pero diciendo en ese sentido las direcciones sindicales? ¿Cuáles son las direcciones sindicales y qué es lo que están proponiendo? sí, nosotros ayer hubo una maniobra del tribunal que dijo que nosotros esperaremos otra negociación que iba a haber hoy, ahora, más o menos a las 10, yo creo, otra negociación para ver si se mantenía el acuerdo colectivo, nuestro acuerdo, hasta el fin de la pandemia y intentar llegar a un acuerdo, porque el metro estaba totalmente intransigente. Pero fue una maniobra justamente para que nosotros no hicimos una huelga junto con los trabajadores repartidores que tienen la huelga internacional, ¿no? El paro internacional Sí. marcado para hoy. Y nosotros íbamos a confluir con estos trabajadores, que sería una fuerza muy grande, y ellos hicieron esta maniobra, y la burocracia de nuestro sindicato, que es mayoritariamente dirigido por la CTB, que es dirigida por el PCdoB, y el PT con la CUT, que son la mayoría de la directiva del sindicato, defendieron en la asamblea esta maniobra del tribunal. Y igual, lamentablemente, con el apoyo de un sector de la izquierda, como el PSTU y otros sectores del PSOL también. Así que nosotros no hicimos esa huelga, e incluso estaría muy bueno que nacionalmente las direcciones de la CUT, de la CTB, que son grandes centrales en Brasil, llamasen a unificar esta lucha, ¿no? Con los trabajadores repartidores, una lucha ejemplar de un sector muy precario, en su mayoría trabaja bien, que el sector, ¿no? Pero hacen todo lo contrario, y alimentan como que ilusiones en que el propio presidente reaccionario de Bolsonaro pueda aprobar una MP que dice que los acuerdos se mantenían hasta el fin de la pandemia. Claro. Y bueno, y nosotros no podemos tener ilusiones en eso. Entonces nosotros, desde los trabajadores del movimiento en nuestra clase y el MRT, estamos defendiendo la unidad de estos trabajadores en contra de los ataques, y los trabajadores de la línea de frente, que incluso los trabajadores más precarios, como los repartidores, tienen que tener los mismos derechos que nosotros, metroviarios efectivos, y no que saquen los derechos de nosotros, Claro. porque quieren como que nivelar por abajo, y nosotros no podemos permitir. Claro. Muy bien clara la descripción, Marilia. Bueno, incluso los ataques que viene habiendo por parte del gobierno de Bolsonaro también y de estaduales también. Una cosa más, que estábamos pasando imágenes de una acción que hicieron ayer trabajadores y trabajadoras de los repartos, que se acercaron a la puerta de un hospital a homenajear a trabajadores y trabajadoras de la salud en la primera línea. Eso también son gestos de confluir, como vos decías, contra la precarización del trabajo y de la vida. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue hoy el paro internacional de repartidores. Seguramente vamos a tener también novedades desde Brasil. Seguimos en Alerta Spoiler.